días, aquí nos encontramos transmitiendo desde Radio Estudiantil Las Varillas. Me presento, mi nombre es Lourdes y en este programa voy a estar acompañada de mis compañeros Santiago, Valentina y Federico. Un gusto trabajar con ellos nuevamente. Hoy vamos a estar hablándoles de las adicciones, ya que nos parece un tema muy interesante y de gran importancia para comunicarlo tanto con los adolescentes como con la sociedad en general. La información que vamos a estar brindándoles es: ¿qué son las adicciones? El posible origen de una adicción, las adicciones más comunes y las consecuencias que trae una adicción. Bueno, a lo largo del programa, cada uno de nosotros va a estar explicando y definiendo los tipos de adicciones y todo lo que va a estar relacionada con ella. Primero yo los voy a ir introduciendo en el tema y les voy a estar hablando acerca de qué son las adicciones y la historia. Bueno, para empezar, se considera adicción a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro, que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras conductas. Esto implica una incapacidad de controlar conductas, dificultad para la abstinencia permanente, deseo constante de consumo, disminución del reconocimiento de los problemas significativos causados por la propia conducta y en las relaciones interpersonales, así como una respuesta emocional disfuncional. El uso de sustancias con características psicoactivas ha acompañado a la humanidad desde los árboles de la civilización. Se piensa que los antiguos primates, antecesores del hombre, tenían un gusto por las frutas sobremaduras, que presentaban cierta cantidad de azúcares, fermentados en alcohol etílico. La ingesta de dichos frutos implicaba una ventaja adaptativa, ya que eran ricos en azúcares en comparación con los frutos menos maduros. Esto pudo haber seleccionado evolutivamente el gusto por las bebidas alcohólicas, las cuales hoy en día son muy frecuentes en la sociedad. Bueno, ahora les voy a dar la palabra a mi compañero Santiago, quien les va a estar hablando un poco del posible origen de una adicción. Bueno, primero para comenzar, muy buenos días, mi nombre es Santiago, como acaba de decir mi compañera Lourdes. Yo en el día de hoy, en el programa, voy a estar charlando con ustedes acerca del posible origen de una adicción y de las adicciones más comunes. Para comenzar, voy a iniciar con el tema del posible origen de una adicción, ya que hoy en día existe un gran número de dependencias que las personas pueden llegar a desarrollar, ¿no? Una gran parte de la población nunca llega a informarse completamente a la hora de tratar una dependencia. Cuando se habla de adicciones, la gente tiende a relacionarlas generalmente con el abuso de una sustancia nociva para el organismo. Sin embargo, no son exclusivas del hecho de consumir algún producto químico que pueda dañar la salud de las personas. La dependencia puede llegar a padecerse por cualquier cosa o circunstancia que haga que un individuo pierda el control sobre su conducta. Por ejemplo, el caso del alcohol, ¿no? Es por ello que para evitar sufrirlas es necesario conocer su naturaleza y en qué condiciones aparecen posteriormente los individuos, por lo que respecta a la clasificación de las dependencias. Pueden catalogarse en dos tipos distintos y padecerse por tres variables distintas. Por un lado, las adicciones a una sustancia tóxica y las adicciones comportamentales. Por otro lado, su aparición por circunstancias sociales, por trastornos de la conducta o por factores genéticos. Bueno, para continuar, ahora vamos a tratar el tema de las adicciones más comunes que existen hoy en día. Este tipo de dependencias son las más comunes, pues tanto su legalidad como sus efectos sobre una persona son variables en función del contexto donde éstas tengan lugar. La primera y la más importante de las adicciones más comunes es la que acabamos de nombrar, la del alcohol. A pesar de ser legal, es una de las sustancias más peligrosas que existen. Puede ocasionar serios daños en la salud tanto a corto como a largo plazo. Su padecimiento conduce al alcoholismo, una enfermedad considerada de las más graves de entre las que pueden generar las adicciones. Beber alcohol en exceso afecta negativamente tanto al organismo como al cerebro. Por un lado, desarrolla varios síntomas físicos en la persona. Por el otro, transforma su conducta hacia un comportamiento agresivo, desinhibido y peligroso que puede afectar hasta también a la gente de su alrededor. Pero el problema fundamental del alcohol es que se trata de una sustancia tóxica legal, ¿no?
y con una gran aceptación social, por lo que popularmente se acostumbra a desestimar sus consecuencias y el daño que puede causar en la población. En muchos casos está relacionado como un delito. La venta de alcohol en Argentina está prohibida para menores de 18 años, pero cabe destacar que hoy en día hay varias provincias, localidades o ciudades en las cuales kioscos, distribuidoras y otras más venden sin opción alguna a menores de edad bebidas alcohólicas. La venta a menores trae muchísimas consecuencias para esos chicos y chicas, ya que no saben del todo cómo les puede llegar a influir en su organismo, y mucho menos tomar moderadamente. Para seguir, quiero nombrar como otra adicción común la adicción a la nicotina, que deriva del consumo de tabaco, una droga legal que, aunque muy similar al alcohol, hay una mayor conciencia social sobre su repercusión en la salud, tanto individual como colectiva. Los principales efectos que provoca son ansiedad y nerviosismo al dejar de fumar. En los últimos años ha aparecido una fallida alternativa al tabaco con la intención de ser más saludable, conocida como el vapor. Unos cigarrillos electrónicos que expulsan vapor simulando el humo de un cigarrillo. Sin embargo, varias entidades sanitarias ya la han catalogado como poco eficiente y potencialmente dañina. La adicción a los psicofármacos es la dependencia a medicamentos y fármacos que causan una alteración psicológica. A pesar de que muchos de ellos requieren de receta médica, mucha gente se las ingenia para conseguirlo de formas distintas. Además, es importante conocer que este tipo de sustancias cuentan con un potencial adictivo muy elevado. La principal consecuencia de la adicción a los fármacos es que existe una gran variedad de productos que pueden causar la dependencia. Por otro lado, sus efectos dependen de la tolerancia de la persona y del número y cantidad de dosis que ésta ingiere. En consecuencia, cada adicto desarrolla unos síntomas diferentes que requieren un tratamiento distinto. Este tipo de adicción puede generar, a través del tiempo, muchísimas enfermedades. Por ejemplo, fumar causa también enfermedades del corazón, apoplejia, aneurisma de la aorta, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, diabetes, osteoporosis, artritis reumatoide, degeneración muscular y una de las más peligrosas y dañinas, el cáncer, que es una enfermedad en la que las células anómalas se dividen sin control y destruyen los tejidos corporales. Los tipos más comunes de cáncer son el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de colon y leucemia. Para seguir, y por último, la adicción a la cafeína. La dependencia hacia el café o el té es una de las adicciones más comunes. Al tratarse de una droga muy consumida socialmente y de bajo riesgo, frecuentemente se discute si se reúnen los requisitos para provocar una adicción. La cafeína es una sustancia legal que se toma para estimular al cerebro y aumentar la capacidad de atención y memorización de los datos. Entre sus consecuencias está el insomnio y la dificultad para conseguir el descanso, efecto que a largo plazo altera la conducta de la persona y modifica su capacidad para relacionarse con los demás y su productividad en el trabajo. El consumo que supere a los 700 miligramos de cafeína por día lleva indefectiblemente a un total dependencia de esta sustancia. El cuerpo humano genera tolerancia a la cafeína asimilada y requiere cada vez más y más, provocando efectos desagradables y en algunos casos peligrosos para la salud. La adicción al café, por ejemplo, es considerada una enfermedad por el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, así como la intoxicación por el exceso de cafeína. Es relativamente sencillo descubrir a las personas que tienen cierta tendencia de convertirse en adictos a la cafeína, ya que paulatinamente aumentan el consumo y se hace evidente su dependencia. Ahora nos preguntamos, ¿es peligrosa la adicción a la cafeína? Sí, déjenme decirles que sí. La adicción a la cafeína es peligrosa y puede ocasionar problemas en algunos órganos de nuestro cuerpo. Es una sustancia altamente estimulante y bebida en exceso hace que el corazón trabaje más rápido y que el sistema digestivo se altere por ingerir en exceso una sustancia irritante. Se estima que, en un medio plazo, aquellas personas adictas a la cafeína pueden desarrollar enfermedades cardíacas crónicas, cáncer, reflujo, incontinencia, daños en la piel, niveles de hipertensión en gente joven e incluso problemas de fertilidad. Dejar de consumir cafeína en altos porcentajes no es una tarea sencilla.
La interrupción del consumo puede presentar síntomas de abstinencia como temblores corporales involuntarios, dolor de cabeza, nerviosismo extremo y dificultades de lenguaje. Bueno, con este último tipo de adicción y este último tema que fueron las adicciones más comunes, me despido de ustedes. No tengo más nada para decir, más que agradecerles por estar escuchándonos en este momento. Espero que les haya parecido muy entretenido lo que acabamos de charlar y muy interesante. Y nada más. ¿Qué otra cosa? Decirles a aquella gente de antes de ingresar al consumo de una adicción que no lo haga porque lo obligan para pertenecer a grupos sociales o encajar mejor en la sociedad o porque está de moda como le dicen hoy. No. Mejor pida ayuda a un familiar o adulto responsable. También a un capacitado profesional, que éste va a saber ayudarlo o ayudarla. Porque eso se encargan. Ayudan a las personas que lo necesitan, no solo para dejar las adicciones, ya que el momento en el que se entra es muy difícil salir, sino también para no llegar al punto de consumir. Ahora, para continuar con el programa, mi compañera Valentina se va a encargar de hablar con nosotros y ustedes acerca de qué son el abuso de sustancias y la adicción, y muchísimos temas más, los cuales resultan muy interesantes y podemos aprender de qué se trata. Espero que se puedan quedar aquí con nosotros. Muchísimas gracias otra vez por haberme escuchado. Hasta luego y nos volveremos a encontrar aquí en Radio Estudiantil. Muchas gracias. Primero que nada me presento nuevamente, mi nombre es Valentina, como ya dijo mi compañero Santiago, y yo les voy a hablar acerca de qué es el abuso de sustancias y qué es la adicción. Primero que nada, la diferencia entre el abuso de sustancias y la adicción es muy leve. El abuso de sustancias significa consumir una sustancia ilegal o utilizar una sustancia legal de manera incorrecta. La adicción empieza como abuso. Básicamente, lo que debe quedar en claro es que una adicción es el abuso de una sustancia o el abuso de ciertas acciones que se vuelven hábitos. Por ejemplo, se puede consumir una droga o alcohol sin tener una adicción. Supongamos que una persona X haya fumado marihuana unas cuantas veces. Este hecho no significa que esa persona cuente con una adicción, pero sí que ha consumido una droga y esto puede conducirlo a una adicción con múltiples consecuencias futuras. Generalmente todas las personas pueden volverse adictas a todo tipo de sustancias. Cuando pensamos en una adicción, normalmente pensamos en alcohol o en drogas ilegales, pero las personas pueden volverse adictas a medicamentos, al tabaco e incluso a ciertas actividades como son las compras, el juego, entre otras que también hemos mencionado. Además, algunas sustancias son más adictivas que otras. Por ejemplo, la heroína es tan adictiva que comprobarla 1 o 2 veces puede ser suficiente para que la persona la consuma perdiendo absolutamente el control sobre la misma. Para aclarar algunos conceptos, adicción significa que una persona no puede controlar su deseo de consumir o frecuentar ciertos hábitos. Alguien que es adicto a la cocaína se ha habituado tanto a la droga que no puede dejar de consumirla. La adicción puede ser física, psicológica o de ambos tipos. La abstinencia. La abstinencia es la reacción del cuerpo al ser privado de una sustancia adictiva de la que se ha vuelto dependiente y tolerante. Si no contamos con esa sustancia, las funciones del organismo que dependían de esta se alteran y las consecuencias pueden ser desequilibrios químicos y hormonales y nivel de estrés psicológico. Un factor muy pronunciado y mayormente notable es el estrés. Además, esto es una renuncia voluntaria de complacer un deseo o un apetito de ciertas actividades corporales que se experimentan extensamente como placenteras. La abstinencia, por otro lado, es el dominio del cerebro, el cual necesita de un hábito que fue adquirido y naturalizado de cierta manera. Además, vamos a hablar de lo que es la tolerancia. La tolerancia es un fenómeno complementario al síndrome de la abstinencia. Sí, se complementan casi al 100%. La tolerancia consiste en la necesidad de aumentar la dosis de la sustancia para obtener los efectos deseados.
Se produce debido a los desequilibrios químicos que son producidos en el cuerpo debido al consumo reiterado. El organismo básicamente se prepara de cierta forma para la recepción de la sustancia. Por eso es necesario incrementar el consumo proporcionalmente al tamaño de este efecto. Más allá de toda la información que ya hemos brindado, vamos a brindar algunos datos de ciertas investigaciones científicas. Por ejemplo, una nueva investigación indica que incluso puede ser posible desarrollar anticuerpos que combaten el efecto de un medicamento específico en el cerebro, haciendo los efectos placenteros nulos. Por otro lado, recientemente se han desarrollado vacunas contra la adicción a la cocaína, a la heroína, a la metanfetamina y a la nicotina. Todas ellas son drogas muy fuertes y que tienen un nivel de adicción muy notorio con solamente consumirlas un par de veces. Estos avances ya están siendo probados en ensayos clínicos en humanos y muestran promesas serias como medida preventiva y de recuperación para adictos o personas propensas a la adicción. Por otra parte, otro método de tratamiento para la adicción que se está estudiando es la estimulación cerebral profunda. Este procedimiento se dirige a varias regiones del cerebro y otros estudios también han coincidido y demostrado que la estimulación del núcleo cerebral es un área que al parecer es una de las regiones más prometedoras. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es que a un hombre de 70 años de edad, este tratamiento le permitió dejar de fumar sin ningún problema y alcanzar un peso normal. Bueno, este fue toda la información que yo les quería brindar. Ahora voy a dejar que mi compañero Federico termine de brindarles toda la información que él tiene para compartir con ustedes. Bueno, mi nombre es Federico Borsato y yo voy a hablar sobre mecanismos biológicos, signos de adicción y las consecuencias. Mecanismos biológicos. Investigaciones sobre adicciones indican que los mecanismos biológicos están presentes. Hay muchas variables en que los estudios no están de acuerdo, sobre todo entre los principales factores contribuyentes. Como se discutió en el debate naturaleza versus naturaleza, la naturaleza biológica de las cualidades innatas individuales pueden explicar muchas decisiones y acciones, como una historia familiar en la que la genética, el ADN y otros trastornos mentales permanecen en estado latente durante generaciones y luego se desencadenan. Quienes ofrecen tratamientos profesionales tienen diferentes opiniones sobre este tema. El riesgo de un futuro trastorno adictivo se incrementa en gran medida si una persona se expone a una sobrecarga constante o se involucra en el abuso de drogas durante la adolescencia, debido a que esa etapa del desarrollo neurológico crítico es sensible a ese tipo de experiencias. La razón de este abuso de sustancias y el estrés durante la adolescencia aumenta el riesgo de adicción se debe a los cambios que provocan el cerebro. Adicionalmente, se habla de una tendencia excesiva de búsqueda de la novedad y recompensa versus la evitación de dolor de sujetos que desarrollan en una adicción. Varias regiones del cerebro también están involucradas en los mecanismos biológicos de la adicción, principalmente la liberación de dopamina, que se desencadena por una amplia variedad de fármacos en una amplia variedad de formas. Juega el papel en cualidades de refuerzo de estímulos, ya que la secreción de la dopamina es también característica de refuerzos naturales y estímulos, tales como alimentos, agua y el sexo. Es evidente que la naturaleza adictiva de la droga implica procesos que secuestran estos mecanismos. La investigación indica que este proceso se inicia el sistema límbico y posteriormente modifica otras partes del cerebro que reciben información de entrada de las neuronas afectadas. Signos de adicción. El signo de adicción más obvio es la necesidad de consumir una determinada droga o sustancia. Sin embargo, hay muchos otros signos que pueden indicar la posible adicción, como los cambios de humor, la pérdida e incremento de peso, aunque estos signos pueden también indicar otros problemas como depresión o trastornos de alimentación. Los signos mayormente determinantes y a los que debemos prestar atención son signos psicológicos. Consumir drogas o alcohol como una manera de olvidar los problemas o para relajarse de cierto modo.
retratarse u ocultar secretos a familias y a los amigos, pérdida de interés en actividades que antes eran importantes, problemas con el rendimiento escolar o en los ámbitos del trabajo. Cambio en las amistades. Esto suele suceder cuando la persona adicta crea vínculos únicamente con personas que frecuenten sus mismos hábitos o adicciones. Pasar el tiempo pensando y dependiendo de una adicción. Robar o vender pertenencias para conseguir dinero. Intentos fallidos de dejar de consumir drogas o de beber y la constante dependencia. Ansiedad, ira o depresión. Cambios en el estado de ánimo. Signos físicos, los cambios en el hábito de sueño, sentirse débil o encontrarse mal al intentar dejar de consumir la sustancia. Necesidad de consumir mayor cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto. Cambiar en los hábitos de alimentación, incluida pérdida o incremento de peso. Ahora voy a hablar de las consecuencias. Las consecuencias. El resultado de una adicción es una disminución en la calidad de vida del afectado, generando problemas en su trabajo, en sus actividades académicas, en sus relaciones sociales o sus relaciones familiares o de pareja. La neurociencia actualmente considera que la adicción de sustancias y a comportamientos comparten las mismas bases neurológicas. Es muy importante el tratamiento de una adicción, ya que estas crean múltiples consecuencias en la vida cotidiana y en la salud. Bueno, aquí nuevamente Lourdes. Espero que les haya gustado y que les haya servido y sido útil toda la información que les estuvimos brindando con mis compañeros acerca de adicciones. Hasta luego, nos vemos pronto.